¿Qué tal, chicos? Un gusto más estar aquí con ustedes en otra de nuestras divertidas superclases en línea. Bueno, hoy nos toca hablar de Porfirio Díaz y del Porfiriato, un periodo de la historia que está siendo reconsiderado en la modernidad y que primero tenemos que dar en su contexto histórico. Primero que nada, recuerden que la República triunfa con la caída del Imperio de Maximiliano, con el triunfo definitivo de Benito Juárez, se consolida la República y a partir de ahí nadie en México ha tenido aspiraciones monárquicas. Maximiliano fue el segundo y el último después de la independencia de México y a partir de ahí México queda consagrado como república hasta el día de hoy. No han faltado quienes tienen ínfulas de ser personajes elegidos por la providencia, pero monárquicos pues no han llegado a tanto. Bien, ¿qué pasa después de la caída del imperio y la consolidación de la república? Benito Juárez siguió gobernando hasta su muerte en 1872. Si recuerdan ustedes que Juárez se autoproclama presidente en 1859 y muere en el 72, fueron 13 años. 13 años en el poder, hoy equivale a poco más de 2 sexenios, de manera que yo estoy convencido de que Juárez tenía dentro de sí alma de dictador. Yo creo que Juárez, si hubiera vivido más, hubiera estado todo ese tiempo en el poder, hubiera muerto en el poder, ¿sale? Pero bueno, cierra su participación en la historia de México, queda como un héroe de la libertad del país ante la invasión francesa, a pesar de que, como ya vimos y como vieron ustedes en la tarea que les dejé, tuvo alianza estratégica con Estados Unidos y apoyo directo a Estados Unidos. Fue otro tipo de influencia, no europea, pero sí norteamericana, ¿verdad? Después, ¿qué pasa? Muerto Juárez, cuya muerte, por cierto, fue repentina, se plantea la cuestión de quién va a ser su sucesor, quién es el siguiente hombre fuerte de México. Lo había sido Santana por varias décadas, luego lo fue Juárez, ahora quién sigue, ahora quién es el hombre fuerte de México. Es aquí donde va a aparecer la figura de Porfirio Díaz, quien era uno de los militares más exitosos de México. Porfirio Díaz había estado combatiendo con los liberales en la Guerra de Reforma, pero se distinguió particularmente durante la intervención francesa. Ahí tuvo como sus grandes momentos de brillo. Díaz participó en la batalla del 5 de mayo a las órdenes de Zaragoza y después fue hecho prisionero en el sitio de Puebla, se escapó y estuvo luchando contra los franceses en diversas zonas, sobre todo en Oaxaca. Después, el 2 de abril del 67, Díaz recuperó Puebla de manos de los imperialistas y con eso quedó como un héroe militar, ¿sale? Esa brillante carrera militar lo llevó a tener después ambiciones políticas, o sea, el que de militar salta a político. Juárez no, Juárez siempre fue civil, Juárez no fue militar, Juárez era abogado de formación. Díaz en cambio era político, perdón, Díaz en cambio era militar, liberal de formación ideológica también, de ideología liberal, pero tenía una garra que Juárez no tenía, que era la garra del soldado, la garra del militar. Y Juárez, que no era nada tonto, que no era nada ciego, se dio cuenta de que entre sus posibles rivales a futuro estaba Porfirio Díaz. Por eso es que Juárez decidió apoyar, aunque ya tardíamente, a Sebastián Lerdo de Tejada, uno de esos presidentes que poco vemos, poco estudiamos en la historia de México. Cuando muere Juárez, se suscitan elecciones, en ellas gana Lerdo de Tejada contra Porfirio Díaz, y Díaz, queriendo salvaguardar todavía la democracia y las instituciones, no se revela en este momento. O sea, él se había rebelado contra Juárez, pero al morir Juárez, pues bueno, que gobierne Lerdo. Pero la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer en las elecciones del 76, de 1876? Porque ahí Díaz ya decía, ahora sí es mi turno. Y cuando Lerdo de Tejada empezó a planear su reelección, Díaz se rebeló contra el gobierno en lo que llamamos hoy la rebelión de Tustepec. Lo más simpático de todo esto, lo más chistoso y contradictorio es que Díaz se rebeló con un lema, no reelección. Fue el lema de Porfirio Díaz. Las ironías de la vida, ¿no? Antes que Francisco y Madero, imagínense, fue Porfirio Díaz el que usó el lema de no reelección. Ya te quiero ver después, ¿no? Triunfa la rebelión, Lerdo de Tejada tiene que irse del país y entonces Porfirio Díaz asume la presidencia
para un periodo de 4 años, eran cuatrienios, acuérdense, en aquella época, de 1876 a 1880. Ahora, gobernamos 4 años, estamos muy contentos esos 4 años. Ahora la gran pregunta es, ¿qué hacemos en 1880? ¿Quién va a gobernar en el periodo del 80 al 84? Pues Porfirio Díaz, respetando mucho lo de la no reelección, yo no me voy a reelegir, no. Que gobierne mi compadre, Manuel González, que es mi amigo. Así gobernamos entre familia, ¿no? Y bien, amigote. Pues si no gobierno yo, gobierna mi hermano, casi, ¿no? Bueno, Manuel González, otro de esos presidentes poco estudiados en la historia de México, gobierna del 80 al 84. Y viene la gran pregunta una vez más. En el 84, ¿quién gobierna ahora? Pues la verdad es que políticamente yo creo que no había nadie ni tan popular ni tan capaz como Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, ya saben, respondiendo a la llamada del pueblo que le pide que lo gobierne, humildemente acepta ese cargo, ese peso sobre sus espaldas. Y humildemente acepta el poder que el pueblo le confiere. Y Porfirio Díaz entra a gobernar. Pero ojo, aquí ya estaba siendo presidente por segunda vez. ¿Qué pasó con eso de no reelección? Pues hacemos como que nunca lo dije, ¿verdad? O sea, pocos, los que se acuerden se acordarán, pero ya se les irá olvidando eso de no reelección. Reelijámonos, no hay bronca. Y eso fue lo que pasó. Díaz empieza este periodo de reelegirse ya sin interrupciones, de 1884 hasta 1910, que por cierto ahí fue derrocado por la fuerza, es la Revolución Mexicana, ya llegaremos a ese punto. Por el momento tenemos un periodo del 84 a 1910. O sea, en total Díaz gobernó 30 y tantos años el país, 33 años el país. Y bueno, hay que valorar nuevamente su figura. Dentro de los grandes villanos de la historia de México, Porfirio Díaz es uno de los más importantes. Ya les mencionaba yo antes a Santa Anna, antes que Santa Anna, Iturbide, y ahora Porfirio Díaz. Y después va a venir Victoriano Huerta. Ya llegaremos a Huerta. Yo creo que así como les invitaba yo a revalorar a Iturbide y a Santana, tenemos que valorar también a Porfirio Díaz. Con el paso del tiempo, Díaz ha ganado defensores, gente, historiadores, economistas que valoran muy bien su mandato. Está muy dividida la opinión entre algunos historiadores sobre si fue bueno o malo para México el porfiriato. Y es que, como sucede en estas situaciones, fue bueno para unos, no tan bueno para otros, directamente malo para algunos, y en general en el país habría que hacer un balance de cosas buenas y malas del porfiriato. El problema es que no se puede negar que fue una dictadura. Desde que fue una dictadura, fue una dictadura. El problema es que en América Latina la palabra dictadura ya ha venido a tener connotaciones negativas a priori. Una dictadura es mala, porque es una dictadura. Y en cambio la democracia es buena porque es democracia. Bueno, yo diría que tanto en cuanto, o sea, en general los dictadores por lo que se caracterizan es por ostentar un poder absoluto. Una dictadura que se respete debe eliminar a la oposición política. O sea, no debe permitir el juego democrático y a posibles rivales importantes que te puedan quitar el poder. Así es como funciona una dictadura, que puede venir de izquierdas, de derechas, capitalista o comunista. Pinochet fue un dictador capitalista, igual que Fidel Castro fue un dictador comunista, igual que Mao Zedong fue un dictador comunista, igual que la cúpula militar de Argentina en la dictadura militar, precisamente encabezada por Videla, pues fue una dictadura capitalista igual de represora que las dictaduras comunistas de izquierda. En fin, o sea, las dictaduras se caracterizan por esto. Es un presidente único, un partido único, no hay juego democrático, no hay libertades políticas, de hecho no hay libertad de prensa, la prensa no puede hablar mal del gobernante en turno, se acaban ese tipo de libertades, sí. Ahora bien, ¿qué tiene de bueno una dictadura? Depende, cada dictadura es diferente, cada dictadura tiene su contexto y no se les puede valorar igual. En el caso del porfiriato, yo sí creo que el porfiriato tuvo algo bueno y más que eso, casi indispensable para México. Por primera vez en décadas se impuso la paz. Una paz obligada, una paz
represora si quieren. Pero paz, por fin, después de décadas de estar viviendo atorados en guerras que nunca tenían fin. Y es que México, la verdad es que no hallaba manera de vivir en paz. Y la dictadura de Porfirio Díaz fue el único remedio, ¿eh? Si quieren hacemos cuentas. A ver, 1810. Se revela el cura Hidalgo. Bueno, se revela el cura Hidalgo, estallan broncas, 300 años de virreinato, no había habido problemas, pero de repente al cura se le ocurre rebelarse. Bueno, vamos a la guerra. Hay un saqueo en Guanajuato, muere gente, hay batallas, pero al año siguiente, en 1811, lo capturamos y lo fusilamos. Ya va a haber paz. No, porque ahora se revela Morelos, ¿no? Bueno, se revela el cura Morelos, vamos contra él, siguen las batallas, sigue habiendo muertos, pero en 1815 capturamos y fusilamos a Morelos. Va a haber paz, ¿no? Pues solo por 5 años, porque en 1820 el ejército trigarante de Iturbide y Guerrero se levanta de nuevo. No hubo tanta violencia en esta ocasión, fue rápida la independencia. Creíamos que ya nos iba a ir bien, pero no. Porque una vez que Iturbide se proclama emperador, sus enemigos lo quieren tirar. Y guerra contra Iturbide. Pero bueno, logramos derrocar a Iturbide, se fue. Es más, lo fusilamos. El que liberó México fue fusilado, no importa. Ahora sí vamos a vivir en paz, ¿no? Pues no, porque ahora los que quitaron a Iturbide del poder se pelean entre ellos. Se van a pelear los yorquinos contra los escoceses, Guerrero, Victoria, Nicolás Bravo, Anastasio Bustamante traiciona y ejecuta a Vicente Guerrero. Y después Santana quita a Bustamante y llegó Santana y como que con su prestigio y su capacidad de imponerse, su liderazgo, parecía que Santana le iba a dar a México por fin un gobierno estable y perdurable. ¿Lo conseguimos? No, porque ahora los que se rebelan son los mugrosos tejanos de ahí arriba que se quieren independizar. Guerra contra Texas. Y cuando Santana va, se lo agarran dormido, lo capturan y ¡bah! Perdimos Texas. Bueno, pero por lo menos conseguimos la paz. Si perdimos Texas pero conseguimos la paz, Texas fue precio barato, ¿no? Pues ni siquiera así se consiguió la paz. Se siguen peleando federalistas contra centralistas, se siguen peleando liberales contra conservadores, y para colmo de males Estados Unidos ya vio que le puede quitar terreno a México. Entonces pues hay que aprovechar. Ahorita que los mexicanos están divididos y que por lo visto van a seguir divididos, los invadimos. Nos invade Estados Unidos, perdemos quién sabe cuánto territorio, me lleva el tren, bueno, pero por lo menos conseguimos la paz. Pues no conseguimos la paz. Hay crisis política, hay vacíos de poder, le imploramos por favor a Santana que regrese a gobernarnos y regresa Santana. Ahora sí va a haber paz, ¿no? Pues no, porque a los liberales no les gustó que Santana gobernara. Echemos a Santana del poder. Rebelión de Ayutla. Nos rebelamos contra Santana, lo corremos, se fue. Ya, ahora sí hay paz, ¿no? No, porque a los conservadores no les gustó que los liberales ganaran y ocuparan el poder. Guerra de reforma, guerra de 3 años. Comonfort, Zuluaga, Miramón, Juárez, por fin. Intervienen los gringos, ayudan a Juárez y se acabó la guerra de reforma. Ahora sí va a haber paz, ¿verdad? No va a haber paz todavía porque ahora nos invade Francia. Chale. Bueno, esto no es el cuento nunca acabar. El 5 de mayo, Zaragoza, las armas nacionales, etc. Bueno, nos ponen un imperio, hay guerras y desguerras, idas y venidas. Bueno, al final echamos a los franceses y fusilamos a Maximiliano. Ahora sí va a haber paz, ¿no? Bueno, pues no, porque Porfirio Díaz se rebela primero contra Juárez en la rebelión de la Noria y luego contra Lerdo de Tejada en la rebelión de Tustepec, ¿no? O sea, guerras todo el tiempo. No se le veía fin a todo esto. Entre guerras e invasiones extranjeras estábamos fritos. Pero por fin con el porfiriato se consiguió la paz. A costa de perder la libertad política y la democracia, se consiguió una paz temporal. Temporal, porque va a venir la revolución y otra vez a matarnos entre nosotros mexicanos, que para eso sí somos buenos. Para pelearnos entre nosotros no necesitan organizarnos. Yo por eso nunca me he creído eso de que Estados Unidos divide y vence y Estados Unidos se encarga de que peleemos. No, para pelearnos entre nosotros nos bastamos solitos. Estados Unidos nada más le echa leña al fuego, pero el fuego lo prendemos nosotros. Pero bueno, viene el porfiriato. ¿Qué va a haber de malo en el porfiriato? Falta de libertades políticas, falta de partidos políticos, falta de democracia, no había libertad de prensa, por supuesto, la prensa se dedicaba a alabar a don Porfirio. Esos son los aspectos malos de la dictadura. Pero tuvo aspectos buenos la dictadura, además de la paz
que ya es bastante, aquí que me lo permitan, pero es bastante, pues no, además tuvo otros efectos. La paz, la estabilidad, el hecho de que ya no hubiera guerras civiles, bandos enfrentados, peleándose uno con otro, acuñando cada uno su moneda y dándole en la torre todo el tiempo a la economía nacional, esa paz y esa estabilidad permitieron poco a poco que la economía fuera progresando, fuera elevándose. Empresas extranjeras que ya tenían la confianza de invertir en México vinieron a invertir. Y poco a poco llegó a México la revolución industrial, que en otros países ya estaba funcionando a pleno pulmón. Es la época en que en México se desarrollan ampliamente, por ejemplo, los transportes y las comunicaciones. No es que antes no hubiera ferrocarril, por ejemplo, pero durante el Porfiriato las líneas de ferrocarril se multiplicaron. Antes solo había líneas muy pequeñas, tramos muy pequeños de ferrocarril. En el Porfiriato eso creció enormemente y hubo miles de kilómetros de ferrocarril y de telégrafo. Y más avanzado el Porfiriato va a entrar incluso el teléfono, el automóvil, en fin, productos de la revolución industrial que van a ser propios de esta época. Otro aspecto en el porfiriato, por ejemplo, que a mí siempre me llama la atención y que digo, esto no es menor, esto es importante. La fotografía. No como tecnología, ya hay fotografía desde antes. Por ejemplo, tenemos fotografías de Juárez, de Maximiliano y Carlota, pero era como una actividad exótica, como que la fotografía era demasiado exótica. En el porfiriato, la fotografía se convierte en una profesión, en un oficio. Se crean estudios fotográficos, personas que abren su estudio para que la gente vaya y se fotografíe. Se convierte en un oficio. Y se crea la moda esta de tomarse fotos de estudio, que seguramente ustedes han visto fotos de sus abuelitos o bisabuelitos en fotos de estudio. Por supuesto, las fotografías reflejan la cultura de cada época. En esas culturas, por ejemplo, uno ve a las chicas usando faldas, ninguna usa pantalón, qué escándalo hubiera sido esto, y faldas largas hasta el suelo, y los chicos cuando se toman la foto, señores o hasta niños, cualquier hombre, entacuchadito, con una buena corbatita, bien, bien, bien formalitos. Las fotos eran un asunto súper formal. Y es más, véanle las caras a los que se toman fotos en esas épocas. Serios, secos, sin sonreír. Las fotos eran algo muy serio, muy solemne. Todos así cuadradotes, viendo fijo a la cámara, sin sonreír, sin hacer gestos, sin poner cuernos, sin nada parecido, ¿verdad? Las fotos eran muy serias, como yo, ahorita. Pero después cambian las cosas. Como les digo, la fotografía refleja la cultura de su época. Hoy en día la cultura pues es lo cuela en ese sentido, ¿no? Hoy uno se toma fotos por divertirse. Yo no sé en qué momento del siglo XX alguien decidió que cuando te toman una foto tienes que sonreír. Saca tu sonrisa, colgate. Ahí va la foto. Y las cámaras hoy en día hasta detectan sonrisa. Y ya, hasta boberas. Sacando la lengua, haciendo el visco. Una mordiendo la plumita, ¿no? Y ahí te toman la foto, ¿no? Eso sucede en nuestra cultura moderna, donde la foto tiene otro significado y refleja otro tipo de cultura, como más, ¿cómo le diríamos? Más guapachosa, más fiestera, más loca. Y así es la fotografía de hoy en día, pero en aquella época era una cosa ceremonial, ritual, solemne. La fotografía era muy solemne y en esas fotos del porfiriato se puede ver. Otro efecto de la fotografía es que va a permitir registrar la historia de otra manera. Vamos a tener un montón de fotos de la revolución. Fotografías acarretadas. Tenemos álbumes de fotos de la revolución. Del porfiriato, de parte del porfiriato. Pero por ejemplo, de antes del porfiriato prácticamente no. Por ejemplo, no tenemos fotos de la batalla del 5 de mayo. O de la del 2 de abril. No existen fotos de eso. No había con qué. Y entonces no quedó registrado. De la revolución sí tenemos ese tipo de registros fotográficos que nos permiten contar la historia de otra manera. La fotografía histórica es una rama de la historia también, ¿sale? Bueno, ¿qué más llega con el porfiriato hablando de? Llega la captura no solo de imágenes, sino también de sonidos. El fonógrafo, que es el primer aparato que permite grabar y reproducir sonidos. Y Tomás Alva Edison, que inventó este aparato y que tenía espíritu comercial,
quiso promover su aparato haciendo grabaciones de personajes importantes de América y entonces les pidió a diferentes personalidades que grabaran su voz saludándolo a él, a Edison. Y entonces es así que una de esas copias de aparatos de fonógrafo llegó a México para que Porfirio Díaz grabara su voz. Y tenemos grabada la voz de Porfirio Díaz y podemos escuchar a Porfirio Díaz hablando. En clase yo suelo poner esa grabación de Porfirio Díaz. Ahorita no se las voy a poner en el momento, pero les voy a dejar la liga para que ustedes vean, más bien escuchen la voz de Porfirio Díaz y se den una idea de la voz de mi general Díaz, ¿no? Cómo era. Llega entonces el fonógrafo, va a llegar después el cine, va a empezar a llegar la aviación también a México. En fin, se va a empezar a desarrollar México en lo industrial y en lo tecnológico. La paz permite que se le dé un auge a la construcción, a la educación, al trazado de nuevas calles, a el comercio. Empieza también la revolución industrial a demandar, por ejemplo, petróleo, que va a convertirse en una fuente importante de ingresos para México. Y hoy en día, bueno, ya yo hoy le daría más prioridad a las energías, no, a las energías renovables que al petróleo. Sabemos que el petróleo tarde o temprano se va a acabar, pero bueno, en aquella época era como que, de repente descubrimos que México era petrolero y que además el petróleo servía para mover al mundo. Y todavía hoy mueve al mundo en buena medida, ¿no? Se explotó comercialmente, industrialmente, tecnológicamente a México. Es lo que en francés se denomina la Belle Époque, la bella época. Esa época bonita en la que la ciencia y la tecnología están llegando a niveles como que cumbres, niveles límite. Si quieren hacemos una digresión para hablar en ese sentido. La Belle Époque se caracterizó precisamente por un acelerado progreso científico y tecnológico. Y la humanidad creyó que por primera vez en la historia la ciencia y la tecnología nos iban a dar todas las... iban a resolver todos nuestros problemas. ¿Tienes problemas de transporte? No te preocupes. Los barcos de vapor sin viento y sin velas te llevan a donde sea. El teléfono y el telégrafo te conectan a velocidad de la luz. Milagro. Piensen en lo que fue enviar la voz por cable, por teléfono, o las señales de telégrafo, tic, 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 el código Morse. Sí, pero llegaban de inmediato, no era como mandar una carta o una paloma mensajera. Y Louis Pasteur acababa de desarrollar la vacuna. O sea, estamos derrotando también a los microbios. Qué ironía, ¿verdad? Ahora que está el coronavirus, hablar de eso. Pero bueno, había esa idea de que la medicina estaba llegando a cierto nivel de desarrollo donde se podía vencer a cualquier bicho. Ya sabemos hoy que no, que surgen nuevos bichos. Pero bueno, en aquella época se veía como, wow, magia, las vacunas. Y falta poco para que Fleming descubra la penicilina y magia, los antibióticos, ¿no? Se cree que se puede vencer a lo que sea. Se acaba de inventar la comida enlatada al vacío y entonces puedes evitar que la comida se pudra. Sistemas de calefacción, sistemas de refrigeración. La tecnología está llevando a la humanidad a la época feliz. Nos está dando la felicidad. La humanidad está llegando a lo más alto de su desarrollo tecnológico. Bueno, ¿qué pasó para que se rompiera esa magia que ocurrió en el Porfiriato? Ustedes y yo que vivimos a principios del siglo XXI, la verdad es que no confiamos tanto en la tecnología para eso, para darnos la felicidad suprema y que la ciencia nos resuelve lo que sea. Sabemos que no es así. Y es que el encanto se rompió. Esa fe en la tecnología, esa fe inquebrantable en la ciencia se rompió. Se rompió de dos maneras. Una, demostrándose que la tecnología puede fallar, no importa lo buenísima que sea. El ejemplo más claro es el hundimiento del Titanic. El barco que no se podía hundir, el barco mágico, por así decirlo, tecnología de primera línea y se hunde en su viaje inaugural. O sea, el Titanic salió de un puerto de Inglaterra y luego de Irlanda para venir a América y no llegó a América. No completó su primer viaje el Titanic, ¿no? Y se fue al garete toda esa tecnología. Pero más feo fue 2 años después, en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Y toda esa ciencia y esa tecnología se volvieron contra sus creadores. Gases tóxicos, aviones de guerra, submarinos de guerra,
globos de ataque, dirigibles de combate que bombardeaban. Se inventó el bombardeo. Después de inventar los aviones, se inventó los aviones de guerra que bombardeaban objetivos. Y entonces así no tienes que tener cañones súper largos. Mandas aviones que desde arriba quemen al enemigo, ¿verdad? La ciencia y la tecnología también sirven para destruir al ser humano. Y eso se aprendió dolorosamente. Y por eso ustedes y yo, chicos, el día de hoy no tenemos esa fe en la ciencia y la tecnología. Sabemos que pueden fallar, sabemos que va a fallar, y el día que falla ni nos sorprendemos. O sea, igual en la medicina. Tenemos fe en la medicina, sí, pero no es una fe ilimitada. Sabemos que un virus un día puede hacernos lo que nos está haciendo y mandarnos a todos a casa a tomar clases virtuales. O sea, la medicina puede avanzar mucho, pero si se logra derrotar a este COVID-19, van a venir otros bichos, quién sabe cuándo, que exijan nuevos retos a la humanidad que lo viva en ese momento, y a los gobiernos y a la población de ese momento. En 1918 hubo la epidemia de gripe o influenza española, que mató a millones de personas alrededor del mundo. O sea que no nos sorprendamos. La ciencia y la tecnología no lo pueden todo. Tienen sus límites, y eso la humanidad lo tuvo que aprender después de haber creído que el bienestar proporcionado por la ciencia y la tecnología era un bienestar infinito. Que no importa qué problema tengas, la ciencia te lo va a resolver. Pues no es así. Lo estamos viviendo ahorita mismo, ¿eh? Bien, pero volviendo a don Porfirio, acercándonos ya al final, en el que ustedes van a terminar de escucharme a mí y se van a ir a ver los videos que les voy a dejar. Bueno, ¿cuál fue el problema con el porfiriato? Si había tanto bienestar material, y si había ciencia, si había tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, les voy a dar mi opinión, que es mi opinión mía. Ustedes pueden diferir, ustedes pueden sacar otras conclusiones. Yo creo que el error que cometió Porfirio Díaz, el gran error que cometió Porfirio Díaz, fue que no preparó una transición, una entrega de poderes, no preparó un sucesor. Él al final se empeñó en gobernar y morir gobernando, morir en la silla presidencial. Y no preparó esa sucesión pacífica que hubiera evitado que hubiera una revolución mexicana. Yo no creo que la revolución fuera inevitable, ¿eh? Yo creo que si a tiempo Porfirio Díaz hubiera preparado sucesores jóvenes que se encargaran de dirigir el país y hubiera permitido que la democracia poco a poco regresara, por etapas quizá, nos hubiéramos ahorrado la Revolución Mexicana. Pero nunca lo hizo, se empeñó en gobernar siempre él y sus cuates, y no preparó sucesión. Y cuando habló de sucesión ya era demasiado tarde. De hecho, nunca la permitió. Aunque dijo que en 1910 iba a permitir que el pueblo eligiera a sus gobernantes, pues no lo hizo. Él se empeñó en permanecer en la silla presidencial, y no quedó más remedio que quitarlo de ahí a la fuerza, lo que fue la Revolución Mexicana. Yo creo que ese fue el error de don Porfirio. Se pueden hacer más análisis sobre lo que provocó. Por ejemplo, hay una acusación que yo no admito que le hagan a Porfirio Díaz, que la brecha entre ricos y pobres, que con su sistema de haciendas, latifundios, mantuvo a los ricos muy ricos y a los pobres muy pobres, y creó una gran brecha entre ambas clases sociales. Para mí eso es un análisis marxista, que precisamente se refiere a la lucha de clases, donde como siempre los ricos son los malos y los pobres son los buenos, ¿verdad? Bueno, pues no. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque antes del porfiriato ya había ricos y pobres, y muy distanciados unos de otros, ¿eh? Ya había aristócratas y gente miserable, ¿eh? Y el día de hoy, 2020, ¿qué? ¿No hay ricos? ¿No hay pobres? O sea, hay mucha democracia, ajá, y eso ha acabado con el problema de que haya clases sociales muy distanciadas unas de otras. No, de hecho la revolución no resolvió ese problema. La revolución no hizo que dejara de haber pobres. Pobres sigue habiendo y seguirá habiendo, ¿eh? O sea, la pobreza no la resuelves con revoluciones. Digan lo que digan Fidel Castro y los demás camaradas, y el comandante Chávez, que sí, que el pueblo bolivariano, yo lo voy a... Espérate, es que la pobreza se acaba trabajando. Se acaba trabajando y se acaba protegiendo a las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Y sí, aplícale a los ricos ciertas restricciones, pero no quieras hacerles la guerra. Que hay muchos gobiernos que creen que la pobreza se acaba repartiendo dinero a carretadas. Bueno, pues no, ya sabemos que no es así, ¿eh? Y bueno, por eso no le admito esa acusación a los enemigos, a los críticos, si quieren, de Porfirio Díaz. No, Porfirio Díaz no provocó que hubiera pobreza. Pobres había antes,
Pobres había después de él y pobres sigue habiendo hoy, que han pasado 100 años de la muerte de Porfirio Díaz, sigue habiendo pobres. O sea, una dictadura o una democracia pueden o no crear más pobres o crear más ricos. En realidad eso no pasa por si sea una dictadura o si sea una democracia. Una democracia puede crear pobres también si toma malas decisiones económicas y sociales. Entonces, bueno, cuidado con analizar así la historia, porque entonces vamos a encontrar, o sea, no vamos a encontrar la solución si estamos buscando en el lugar equivocado, ¿sale? Bueno, se está completando media hora, ustedes tienen que ver La Voz de Porfirio Díaz, tienen que ver 2 videos que les voy a aventar ahí de Porfirio Díaz para completar lo visto en clase, y eso sería la clase sobre el porfiriato. Después vamos a seguir con varias clases sobre esa Belle Époque, para que ustedes vean cómo se está dando un boom hacia la modernidad, uno, y para que ustedes vean cómo la tecnología, sin importar lo buena o maravillosa que sea, puede fallar. Se puede hundir un barco, se puede caer un avión, puede haber muchos tipos de accidentes, ¿sale? Entonces, bueno, aquí vamos a dejar este análisis del porfiriato brevemente para ustedes. Tomen sus notas, saquen sus comentarios, saquen sus dudas y sus preguntas si es que las tienen. De esto sacamos tema para participación en clase, no se les olvide. Y bueno, pues váyanse a ver los videos sobre Porfirio Díaz que les estoy dando las ligas para que los chequen, ¿sale? Después de ver los videos, pues damos por concluida la clase del día de hoy. Entonces, chicos, pues mucho éxito, síganse cuidando y nos estaremos viendo más adelante, ¿vale? Ojo, cuídense.